La idea sería, en primer lugar, hacer como un muy breve repaso para no perder mucho tiempo de lo que ustedes ya hicieron y que entiendo que entendieron, que tiene que ver con Guerra Fría. ¿Alguien puede tomar las riendas del asunto y explicar un poquito? Dale, Valentina. Bueno, sí, se le llama Guerra Fría. Para mí, Yo si querés lo tengo. porque tengo a mi hermana acá al lado. No, no hay problema. Si alguno de ustedes se da cuenta, perdón, si alguno de ustedes se da cuenta que son el factor de ruido, pónganse en sonido igual que están todos en mudo, ¿sí? Están todos, tal cual. Sí, te Se escuchamos. le llama, bueno, se le llama Guerra Fría a la Guerra Fría porque entre Estados Unidos y Rusia, bueno, la Unión Soviética, no hubo conflictos directos armados, ya que si lo hacían iban a generar una tercera guerra mundial, y pusieron al mundo al borde de esta. Hubo un avance en el tema del armado de bombas nucleares y amenazaban con esto de una tercera guerra nuclear. Eh, la Guerra Fría se generó por una guerra de ideologías y poder, quién abarcaba más el mundo con esta ideología capitalista, en el caso de Estados Unidos, o socialista, en el caso de la Unión Soviética. ¿Qué más? Pensá, por ejemplo, cuáles son los planes que cada una de las superpotencias fue tomando para ir consolidando su bloque. ¿Los acordás? Planes económicos, Sí. planes políticos, militares. Estados Unidos, a favor del capitalismo, firmó el plan Magallanes, Plan el Marshall. plan Marshall que hacía que decía, cualquier país que sea atacado, que esté dentro de este plan, va a ser defendido. Ese es el pacto de Varsovia, esa es la OTAN. El de Marshall. era el del sistema de ayuda económica. Dale, a Tipo que ver, los... Pariso, dale, pará, Pariso, dale, agarrá vos Plan Marshall, ¿qué es? ¿Quién, yo? ¿Sí? Yo puse como que era un sistema de ayuda económica y también puse que los objetivos era obtener el avance soviético y estabilizar las economías europeas. Bien, Pariso, ¿para qué? A ver, ellos ayudan económicamente a los países europeos, a todo aquel país que quiera. ¿Cuál es el objetivo? Lo dijiste bien, de tener el avance socialista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer con esa plata? Los países que la reciben, ¿no? Igual dije Fariso, pero aplica para todos, ¿eh? A ver, no la estoy mandando a la hoguera, a Martina. De reparar sus ciudades que estaban destruidas por la Segunda Guerra Mundial y de que terminaron destruidas por la Primera Guerra Mundial y siguieron estando más destruidas con la Segunda Guerra Mundial. Coincido. Hay un razonamiento detrás de todo esto. Lucas, ¿vos ibas a decir algo? Sí, que supongo que ese dinero que recibieron era para combatir al socialismo. Tal cual. A ver, el razonamiento es fácil para aquel que no llegó al razonamiento y que no lo dijimos. A ver, para que haya socialismo, para que se derribe el sistema capitalista, lo que vos necesitas es un sector obrero muy disconforme con el sistema capitalista, que tome conciencia de su situación de explotación, que se levante en armas y que derribe el sistema. Para que ese obrero para que esos obreros se sientan mal al respecto del sistema capitalista, obviamente la tienen que pasar mal. Entonces, si vos le das este plan de ayuda económica a estos países occidentales, europeos, estos países occidentales que, como dice Valentina recién, pasaron su Primera Guerra Mundial, su crisis del 30, su Segunda Guerra Mundial, les destruyeron ciudades, fábricas, ferrocarriles, puertos. A ver, en ese contexto, el ciudadano común y corriente europeo estaría más o menos feliz con el sistema capitalista. Con toda esa Además de todo, esta ayuda económica de parte de Estados Unidos ayudaba como que estuvieran del lado capitalista y que no se sumaran al socialismo. Totalmente. Porque no aceptaran ayuda de socialistas, porque ya tenían esta ayuda. Es que en realidad el sistema de ayuda lo que hace es como levantar todo eso que está destruido, y mientras más rápido se levante, más rápido la gente se pone a trabajar, mientras más rápido se pone a trabajar, más rápido tienen trabajo y salario, mientras más rápido tienen salario, más consumen,
Entonces, a esa gente a la que le estabiliza su situación económica, no le va a parecer que el sistema capitalista es tan malo. ¿Se entiende el razonamiento? Claro, porque Dale. era como que los países con menos, tipo, que estaban con peor economía, solían caer en el socialismo. Tal cual, Entonces, como que mientras, coincido, ese es el razonamiento que nos de Henry, que está más que bien. O sea, mientras mayor crisis económica, mayor posibilidades de caer hacia el lado socialista. Estamos en una revolución socialista. ¿Todo el mundo llegó a eso? Sí. Bien, por otro lado, hablaban, o hace ratito decía lo de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es Claro. este acuerdo que también se firmó por Estados Unidos para proteger a los países miembros de amenazas externas. Ujú. Y así que tampoco se unieran al socialismo. Bien, estamos de acuerdo. O sea, por cuestiones, si a vos te atacaba un país socialista o si había una revolución socialista al interior de tu país, lo que tenés que hacer es, a ver, no es que tenés que hacer, pero por lo menos el resto de los países que forman parte de esa alianza te podrían tranquilamente ir a bancar a nivel militar. Estamos, o sea, básicamente la OTAN y el Pacto de Varsovia es lo que permite, a ver si alguno puede explicar esta frase, la OTAN y el Pacto de Varsovia en realidad es lo que permite tener un mundo bipolar en constante tensión, pero sin que haya mayores avances de un lado para el otro. O sea, en realidad la cantidad de países de un lado y del otro son bastante estables a lo largo de la Guerra Fría. Porque es bipolar porque está dividido en dos bandos, ¿Sí? capitalista y comunista, Uh-huh. y no avanzan tanto porque todos los bienes que tienen, que se podrían concentrar en un lugar y destinar a distintos planes, se destinaron por todos los países. Coincido. Y a nivel político-militar, ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no rompen esas zonas de influencia? Porque tampoco hay conflictos armados No les directos. conviene. ¿Por qué les conviene? Sí. Si yo atacara un país oriental, ¿qué es lo que tendría que esperar de ese país oriental? Un Un contraataque. Estamos que se active el Pacto de Varsovia y que todos me ataquen a mí. Entonces, en realidad vos mantenés el clima mundial en una situación de tensión constante que hace que los países de los diferentes bloques no se animen ni quieran un conflicto con un país vecino. ¿Estamos? Porque en realidad sabes que en realidad el conflicto con ese país vecino no es nada más con ese país, sino con todo el bloque que lo banca. Y saben que es como una tercera guerra mundial. Claro, tal cual, Claro. hay que evitarlo. Yo creo que en realidad el mundo es bipolar porque la OTAN, más que por el Plan Marshall y el Comecon, en realidad es bipolar por OTAN y por Pacto de Varsovia, que nos mantiene a todos como en vilo de un conflicto y que finalmente no se dio. Menos mal. Características, dijeron, y ahí sí vamos a la fotocopia o a lo que les pasé. Características de cada bloque. Lo de las fases puse yo, lo de Sí, máxima también. tensión. ¿Qué dirías de la Lo fase? de máxima tensión. Yo en realidad no encontré en realidad características de esos periodos, sino que encontré, o sea, acontecimientos, o sea, las cosas que pasaron en ese periodo. Sí, aparecen, es verdad. ¿Qué sería? Claro. ¿Qué sería? La primera, la primera que sería máxima tensión, que sería de 1947 a 1953, Sí. en el contexto de crisis de Berlín, que fue en 1947, y que Berlín, lo del muro, es lo de que Berlín se separó en Berlín del Este y Berlín Occidental. Sí. Igual ojo que el muro es en los 60, pero sí está relacionado con eso. Después lo de la guerra de Corea, que lo encontré en 1950 a 1953. Sí. Sí. Bueno, y después ya paso a la segunda, al Al segundo segundo periodo. ¿Cuál Periodo de es? consistencia pacífica. Si lo tuvieras que definir, Martina, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es? Yo lo que tengo más en cuenta es que tipo la muerte de Stalin y la guerra que hubo de Vietnam, es lo que más me... Sí, coincido. ¿Y cómo lo definirías? ¿A qué te suena coexistencia pacífica? A cualquiera, ojo. Yo estoy preguntando a Martina, digo, pero cualquiera puede. ¿Qué cosa? De que estos dos bloques, a pesar de ser... No te escucho. Claro, ¿No se escucha? Se escucha Ahora medio sí, trabado. se escucha trabado. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, ahora Bien. sí. ¿Qué sería periodo de coexistencia pacífica? O sea, no Para mí- importa... Dale. Para mí es tipo que a pesar de que estos dos bloques eran muy distintos y planeaban, tipo, eran
como dos fines, Ujú. dos ideales, tenían ideales muy distintos, no entraron en conflictos armados, directos al menos, Hay un y hubo trato, diálogos y claro. Bien. distensión. Claro. Sí, Ahí a va. ver, en un También momento. puse la Dale. reconstrucción del muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín también puse ahí adentro. Sí, No lo es que puse. es verdad, están seleccionando los acontecimientos, a ver, pero no están pudiendo como definirlo bien. A ver, periodo de tensión, no hay mucho que definir. Periodo de tensión, o sea, periodo de máxima tensión o por lo menos de conflicto diplomático, retórico, amenazas. Esta idea de una amenaza a una tercera guerra mundial se da en este primer periodo de tensión. Eventualmente, nos decía hace ratito Martina, teníamos la muerte de Stalin, tenés el desarrollo de armas nucleares, que me parece que es por lejos de las mejores o de las causas más importantes. Tenés armas nucleares para todos, o por lo menos para estas dos superpotencias, que en realidad los hacen reflexionar un poquito. Es decir, vos no podés mantener el mundo en un vilo de tensión nuclear. Como se dan cuenta que el otro ya tiene, o sea, Estados Unidos la tuvo primero, después la tendrá la Unión Soviética. Un trato pacífico. Ya, ahí está, es como que, a ver, sigue habiendo diferencias entre nosotros, no es que de repente Estados Unidos y la Unión Soviética se van a abrazar, pero entienden que pueden coexistir pacíficamente. ¿Qué es coexistir Claro, es como- pacíficamente? O sea, no estar en máxima tensión constante, sino como para, Tal cual, como o sea, para Pueden nos existir tipo a odiamos, la vez sin ningún problema. totalmente, o sea, nos odiamos, pero podemos la convivir en un relación. mundo. Sin que uno se sobreponga sobre el otro. Tal cual, o sea, entendiendo que de repente cada uno puede estar en su área de incumbencia y de hecho el conflicto se pateará para adelante, como será más adelante un conflicto con la Pero, tercera profe, guerra mundial. ¿Estamos? ¿nunca se cruzaron en un país, tipo que la UCR estaba, no sé, un ejemplo, dominando Alemania y Estados Unidos también? Sí, de hecho ¿Nunca se cruzaron ahí? La definición de Guerra Fría es nunca se enfrentaron de manera directa. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca estuvieron cara a cara en un conflicto. Sin embargo, sí lo hicieron a través de como terceros. Por ejemplo, Afganistán es un buen ejemplo. O sea, en el conflicto de Afganistán vos tenés un Estados Unidos participando activamente y una Unión Soviética que no participa activamente, pero banca económicamente a todo lo que es la rebelión afgana. Ah, claro. Entonces, no están en realidad directamente, no hay soldados de la Unión Soviética, pero en realidad vos sabés que la rebelión de los afganos está 100% bancado por la Unión Soviética. Y así te podría decir un montón de ejemplos, no sé, Revolución Cubana. La Revolución Cubana es contra Estados, o sea, contra la imposición de Estados Unidos en territorio latinoamericano, y en realidad, si bien la Unión Soviética no va a estar detrás de esa revolución, uno sabe que cuando se instale esa revolución, Fidel Castro recibe el respaldo de la Unión Soviética sin dudas. Entonces, es Claro. como, es indirecto, o sea, están ahí, pero nunca cara a cara. Ah, Ujú. Es obvio que están. Sí, Henry. No. Bien, lo último que me interesa, y ahí sí nos vamos a lo nuestro, a ver hasta dónde podemos llegar, es características del bloque oriental y bloque occidental. Es obvio que, y no quiero caer en esto nada más, porque me parece que ya lo sabemos que el bloque comunista es comunista o socialista, sabemos lo que implica el socialismo, porque ya lo hicieron en el cuadro, sabemos que políticamente se definen a ellos como democracias populares. A ver, el concepto de democracia popular es un concepto engañoso, no les tiene que hacer pensar que esto es democracia en serio, porque no lo es. Puede haber elecciones, pero en realidad las elecciones son muy fraudulentas. A veces, por ejemplo, en Corea del Norte, hace unos años, yo les pasaba a los chicos un video que de última los puedo buscar para que ustedes lo puedan ver, de una chica norcoreana que explicaba cuáles son las condiciones de vida de Corea del Norte. Y una de las cosas que decía era que, por ejemplo, sí había votación, pero esa votación es como que solamente se presentaba un candidato y que todas las personas estaban obligadas a votar. Entonces, ¿hay votación? Sí, pero la realidad es que no hay opción. Entonces, la democracia popular es algo bastante trucho. En contraposición, sabemos que los países occidentales o capitalistas son capitalistas, con todo lo que implica ser capitalista, y lo que me interesa ahora sí, para meternos en lo próximo, es las características políticas que tendrían que tener estos países. ¿Alguien tiene el texto por ahí?
Página, el que lo tenga, no importa. De última está marcado porque le saqué foto cuando lo escaneé con el CAM Scanner, lo escaneé sobre este. En la página 13 dice el bloque occidental, características, aquel que lo tiene. Levante la mano quien sí lo tiene ahí. Yo lo estoy buscando. Bien. Por ahora trabajo con el que lo tiene ahí. ¿Pero cuál ¿Llegaron? texto es? ¿Texto de la Guerra Fría? El de Guerra Fría, sí, de donde sacaron todo lo que iba para el trabajo. A ver, espera que lo estoy abriendo. Sí, sí, sí. ¿Cuál El página? que... ¿Cómo? ¿Página Acá era? lo tengo. ¿Qué Página 13. Bueno, ¿Llegó alguno? espérame. Sí, yo yo lo acá. Ah, llegaron, buenísimo. Página 13 dice el bloque occidental, características. Y dice en el segundo párrafo, dice en teoría. Sí. Vamos, Sí. va, el que quiera, ya Martina, vos que empezaste a ver, dale, en teoría, ¿lo Ah. puedes leer? Es solamente ese Sí. párrafo. En teoría, al favorecer e impulsar la instauración de sistemas democráticos, debía cumplirse una serie de principios como la soberanía popular que se ejerce en elecciones libres, la separación del poder político, el reconocimiento de libertades y derechos a la ciudadanía y el pluralismo político que se expresa en la libertad de asociación e implica la posibilidad de crear partidos políticos para acceder al gobierno. No obstante, la democracia fue limitada, ya que los Estados Unidos toleraron la presencia de dictaduras en el sur de Europa y la formación de forma Y la ocasional. fomentaron. La Y la fomentaron. Ay, me perdí. Y la fomentaron de forma ocasional en América Latina, Asia y África, y si esto les servía para frenar al comunismo. Punto. A ver, este párrafo, el que lo leyó y nos siguió y el que lo escuchó. ¿Qué nos dice este párrafo? Lo traducimos de manera simple y rápida. Como que en el sistema había, tipo, tenías. A ver. En sí el tema comunista, como que tenías democracia, votabas, pero hubo, por ejemplo, los gobiernos estadounidenses permitieron dictaduras en sí comunistas, creo, lo que entiendo acá. ¿Sí? Y esto de que tenías, sí, cosas, de que quedaron como en dictaduras las Bien, a cosas. ver, vamos. Es una buena primera aproximación. Necesitamos entenderla Como bien la frase, que- dale. Como que instalaron un sistema democrático, pero con trampa sería, porque no era, o sea, les hicieron creer que era un sistema democrático, pero había cosas como el tema de que permitieron dictaduras en Europa, o de que a veces el voto no, o sea, a veces no era, o sea, no era voto básicamente, era, todo Bien, estaba a ver, trucado. ¿alguna otra aproximación a la de los compañeros? No, yo opino lo mismo, que fue como democracia, pero como dices acá, como que fue limitada. Lo que dijo, no sé, me dice. Bien, estamos de acuerdo. Bien, nos quedamos con esta frase. A ver, traducimos. Todos los países del bloque capitalista tienen que ser democráticos como condición. ¿Estamos? De hecho, la bandera de la democracia es una bandera que Estados Unidos lleva incluso en la actualidad. Estamos contra guerras, no sé, pienso contra el Medio Oriente. Lo que nos está diciendo esto es, si bien todos los países del bloque occidental tienen que ser una democracia, lo llamativo del periodo es que en realidad muchos de los países, y acá dice América Latina, Asia y África, pero nos quedamos solamente con América Latina, muchos de los países que aún siendo, que fueron en ese momento democráticos, se enfrentaron, sin embargo, a un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué eso es un problema? Porque es como contradictorio. Si Contradictorio. defendés la democracia no podés dejar que haya dictadura. Se supone que Exactamente. tenés que evitarlo. Exactamente. Quiere decir que en realidad, sí, ¿quién dijo algo? No. A ver, quiere decir que en realidad vos, como jefe de bloque, por decirlo de alguna manera, fomentabas o querías que los gobiernos sean democráticos, era una condición para formar parte del bloque. Sin embargo, cuando esas democracias, de repente, que eran sumamente democráticas, por alguna razón no te convenían o no te cerraban, no dudaste un segundo como jefe de bloque en organizar y fomentar un golpe de Estado. La pregunta que uno tendría que hacer es ¿cuál a continuación? ¿Qué preguntarían ustedes?
Ninguna. ¿En qué tipo de democracia pensás que podés, qué te parece que la democracia? Porque si vos decís, tiene que tener libre voto y tiene que ser democrático para pertenecer acá, pero en cuanto no me sirven, te hago una dictadura, entonces, ¿qué tipo de democracia estás Tal cual, creyendo? igual el razonamiento, yo haría otra pregunta, pero el razonamiento que hiciste está bueno. Tal cual, si vos querías que sea democracia, son democracias, pero le fomentás un golpe de Estado, entonces, ¿cuál es la otra pregunta necesaria que nos tiene que surgir? Pero o sea, para obtener qué respuesta sería la pregunta. Para obtener, a ver, si yo te presento esto, te digo, a ver, dentro del bloque capitalista tiene que haber democracia. Sin embargo, vos mismo que decís que tiene que haber democracia, le organizás golpes de Estado a diferentes experiencias democráticas en América Latina, ¿qué preguntarías? Para vos, ¿qué es la democracia? Para vos que la democracia es una posibilidad, pero igualmente ellos son plenamente conscientes que esos golpes de Estado no van a ser democracia. ¿Cuál es mi ejemplo a seguir? ¿Cuál es mi ejemplo a seguir? Por A ejemplo, ver, yo preguntaría, país. me extraña que no esté ¿Por saliendo. qué lo hacen? Ahí está, Nazarena lo acaba de decir. A ver, ¿por qué razón Estados Unidos, defendiendo un gobierno de tipo democrático y fomentando que todos los gobiernos latinoamericanos sean democráticos, decide que lo mejor que puede pasar es golpear un gobierno democrático e instaurar en diferentes partes de América Latina un golpe de Estado? ¿Se entiende el planteo? En el por qué, o sea, preguntarse el por qué lo están haciendo, nos obliga a mirar otra escala de análisis que ya no sea mundial, sino que sea latinoamericana. Es decir, la pregunta que nosotros tenemos que tener como eje a partir de ahora es, ¿qué está pasando en América Latina a nivel democrático, a nivel político? ¿Y qué tipos de gobiernos se están conformando en América Latina que aún siendo democráticos, Estados Unidos decide golpearlos? O sea, ¿cuáles son esas características de esos gobiernos latinoamericanos que molestan tanto a un Estados Unidos, incluso como para ser contradictorio en sus principios? ¿Se entendió la pregunta? ¿Seguro? ¿Me siguieron el planteo? Bien, entonces, para bajar a la escala de análisis que quiero, o sea, que es la parte latinoamericana, obviamente lo que uno quiere es bajar a América Latina en el contexto de Guerra Fría. ¿Estamos? Mi intención es bajar a un tipo de gobierno latinoamericano, que por ahí una vez lo escucharon, que es el tipo de gobierno que existe a mediados del siglo XX, que se define como populismos. ¿Alguien en algún momento escuchó el concepto populismo? No sé si es muy acertado, A ver, dale. pero es como cuando todas unas personas quieren algo, entonces aparece una persona como líder que hace que defiende a todos esos que están a favor de él. Es Eso el no es muy partido que buena primera. representa a la mayoría. Representa a la mayoría, bien, representa a la No es mayoría. para las clases ¿No sería populares. Clases populares, estamos de acuerdo. como para los trabajadores, el pueblo, algo así? Tal cual, o sea, un gobierno para los trabajadores y el pueblo, estamos de acuerdo. A ver, obviamente tendríamos que meternos de lleno al populismo para hacerles un poco más de preguntas, pero me quedo con esto. A ver, cuando nosotros organizamos, o por lo menos pensamos populismo, hay un problema con el concepto populismo. Antes de esto. A ver, populismo es un tipo de gobierno que cuando nosotros lo ubicamos en el siglo XX y lo bajamos a América Latina, como primera definición, que está bueno que si están anotando algo lo anoten, es el populismo es la experiencia keynesiana en América Latina. ¿Qué es una experiencia keynesiana? El Estado benefactor. Bien, Eso es el lo que populismo quería es el Keynes. Estado benefactor en América Latina. ¿Estamos? O sea, los planteos de Keynes de un Estado que participa en el plano político, en el plano social, en el plano económico, cuando lo bajamos a América Latina, aparecen estas experiencias de gobierno que son consideradas historiográficamente hablando como populistas. A ver, ¿qué implica un populismo? Es un esquema bastante sencillo, que sería un líder que se consolida
como el líder indiscutido, que tiene determinadas características que lo hacen muy carismático. Escribo como puedo con el dedo. Que se mantiene o que por lo menos emplea mucho de lo que es discurso para relacionarse con ¿quiénes? Sociedad. Con la La Con el sociedad. sociedad, pueblo, con la Con el sociedad, pueblo, con... bien, me gusta. Pongo pueblo o pongo, que me gusta como concepto, las masas. A ver, ese pueblo o esas masas reciben de ese líder ¿qué cosa? Lo que ellos quieren escuchar sería. No sé si lo que quieren escuchar. A ver, ¿qué esperaría uno? Apoyo, Sí, el apoyo. apoyo, ¿cómo lo materializarías desde el punto de vista de un líder? Económicamente. Bien, medidas económicas y medidas sociales que beneficien a ese pueblo o esas masas. Cuando digo pueblo o masas, ¿a qué sector hago referencia? Trabajador. Bien, estamos hablando de trabajadores. ¿Qué más? Obreros, ¿no? Estoy pensando. ¿Qué otro sector es un sector bajo? Por ahí en Argentina hay poco, pero en otros países de Latinoamérica hay Indigentes, capaz. Personas que se ¿Por quedaron qué sin no? trabajo. Sí, indigentes puede ser, desempleados, campesinos. A ver, lo que uno definiría como clase media, media baja. Y esa clase media, media baja, lo que hace es retribuir a ese líder. ¿Cómo? Votándolo, apoyándolo. Vamos, esto se traduce en un voto. A ver, este es el esquema básico, básico, básico de un gobierno de tipo populista. Un líder, para aquel que no me siguió, un líder sumamente carismático. Después cuando le suba algún video de Perón o cuando veamos a Perón en acción se van a dar cuenta que realmente Perón, más allá de que uno lo pueda criticar, es un tipo carismático con un discurso impecable. Que apela, que no lo dijimos acá, a ver, respalda a esta gente y apela a emociones. Salió medio raro. Que apela a emociones, apela como a dejar a la población como muy, muy contenta, o sea, siempre apela a valores como nacionalistas, al cuidado, a la fraternidad, a la idea de comunidad, de grupo, que Como obviamente sí. Como tener tipo una buena relación con la población. Totalmente, una perfecta relación con la población. De hecho, entre ellos, algunos autores hablan de una relación fraternal, es decir, que en realidad más que un líder, muchos lo consideran como hasta parte de la familia. Estás como tan atado emocionalmente a esa persona que, nada, que de repente lo bancás incluso cuando son situaciones como hasta ilógicas. Hace muchos años atrás, para que ustedes entiendan esta idea como de emoción y de Profe, sí. puede ser como el primo que siempre se manda cagadas y siempre lo apoyan. No haría esa comparación. No haría esa comparación porque en realidad quien se caracteriza por ser el líder de estas experiencias populistas, en realidad toma un montón de medidas muy buenas para la clase media, media baja. Entonces, al tomar como un montón de esas medidas, resulta casi lógico que esos sectores que cuando uno los mide en el tiempo, nunca fueron escuchados del todo. Entonces, como nunca fueron escuchados y ningún gobierno se tomó muy en serio tomar medidas a favor de ellos, cuando surgen estas experiencias populistas en América Latina, las masas poblacionales lo que hacen es abrazar a estos líderes. O sea, de hecho, fíjense que, por ejemplo, en 1846, 1843, un poquito antes, surge la figura de Perón. Para nosotros, Argentina, ¿es relevante? Hoy, 2020, ¿es relevante? Sí. Sí, tenemos todo un Gran movimiento parte, que es sí. el peronismo. Partido Radical. Total, o sea, aparte tenés todo el movimiento peronista actual. Hoy tenés un montón de líderes políticos que se definen como peronistas. Entonces, en realidad, claramente tenés como una importancia como enorme de estas figuras que se definen como populistas. A ver,
Lo que habría que preguntarse es qué es lo que hacen estos gobiernos populistas, que son sumamente democráticos, para enojar, entre comillas, a un Estados Unidos que decide golpearlos. Muchos de los golpes de Estados van a ser golpes que tiran por el piso a este tipo de líderes populistas que surgen a mediados del siglo XX. A ver, el problema del concepto populista es que, ¿alguna vez lo escucharon? No escuchar el concepto, ¿lo vieron aplicado el concepto en algún lado? ¿Nunca escucharon en una noticia, por ejemplo? ¿Cómo se aplica? Profe, ¿puedes repetir? Dale, no sé. Sacaban cosas. ¿Sabés que no se escuchó nada? Creo que hablaste, Francisco. Que le sacaban cosas a los que más tenían. Bien, ¿cuál es la noción? A ver, el concepto de populismo, cuando uno lo ve aplicado, en realidad se toma como un adjetivo. O sea, en realidad, no sé, Clarín te pone, Alberto Fernández tomó medidas populistas. Y cuando lo vemos en ese tipo de planteos, esas medidas populistas te dan a entender como que quien gobierna está tomando medidas para que lo voten nada más. O sea, como que no le interesa realmente el sector socioeconómico al que va beneficiando con sus medidas. Lo que le interesa nada más es, no sé, piensen, cuando en contexto de elecciones en Quilmes, ¿qué pasa con las calles? Las arreglan, hacen Las todo. arreglan, ahí está. Justo unos días antes. Nicolás dio en el clavo. A ver, en el contexto de elecciones en Quilmes, arreglan las calles. Antes, ¿las arreglan? No. O sea, vos antes estás manejando por Quilmes y no sé, el auto se te puede quedar en un cráter y no importa, o sea, porque en realidad no hay elecciones. ¿Qué sería a ver, cuando uno utiliza el concepto populismo como un adjetivo, uno podría decir, che, en contexto de elecciones en Quilmes, arreglar las calles previo a elecciones es algo populista. ¿Qué estoy diciendo? O sea, hacer algo como para que les quede en la cabeza a las personas para que te voten, como digan, no, mira, arregló todas las calles, dejó Quilmes impecable, vamos a votarlo porque hizo bien las cosas. Coincido. A ver, coincido. El tema es que lo que uno quiere, de hecho, perdón, antes de pasar a lo que uno quiere, cuando uno ve, por ejemplo, no me acuerdo dónde lo había buscado, ahora vamos acá. Cuando uno ve acá, me había puesto a buscar significado de populismo. A ver, esto es lo primero que abrí, para que vean que no estoy mintiendo, es esta parte de acá, y debo haber puesto populismo, y lo vamos a copiar. Dice, populismo, tendencia, bla, 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 tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo, y dice similar, demagogia. Apretás acá, y dice, demagogia, dominación tiránica del pueblo. Empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de la propia misión política. Pregunta. ¿Estas definiciones de populismo son malas o son buenas? Y Malísimas. Perdón, malas o tuvo mala la pregunta. ¿Son malas o son, a ver, consideran al fenómeno como algo bueno o como algo malo? Malo. Tipo, Si te lo definían así, es malo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. para después nosotros, para los que están acá, pero después el que lo votó no está feliz de haberlo hecho. Estamos de acuerdo. A ver, el que lo vota está feliz de haberlo hecho, digo, pero cuando uno mira, a ver, fíjense que estamos hablando de Google, a ver, es el Google este, no estamos yendo a la página de Clarín. Estamos viendo Google y lo primero que te dice un Google, que en teoría es, teoría muchas comillas, es algo sumamente neutral, o por lo menos no político argentinamente hablando, lo primero que te dice es que el populismo se define como algo negativo. A ver, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa analizar las experiencias populistas, o por lo menos en esta, a ver, es una primera aproximación esta, digo, pero entre esta y la próxima clase, adentrarnos al concepto de gobiernos populistas, pero no de una manera buena o mala. A ver, yo soy un tipo que soy sumamente antiperonista y siempre lo dije, pero en realidad a mí no me interesa que ustedes piensen que el peronismo es malo. A mí lo que me interesa, si nosotros entendemos que el peronismo es una experiencia de populismo, me interesa que ustedes puedan identificar cuáles son las características concretas, por decirlo de alguna forma, que hacen a las experiencias populistas. Y en ese sentido, hay un texto que yo, a continuación, cuando cierre esto y cuando empiece a subirles la grabación, lo que voy a hacer es subirles el texto de populismo, que es el que quiero que lean para la próxima, porque el texto de Frey,
que es el que ustedes van a leer y que lo damos hace un montón de años, tiene el plus de intentar definir populismo, o por lo menos las condiciones que se tienen que dar para que haya populismo, sin decir que el populismo es algo bueno o es algo malo. ¿Se entiende? Porque me parece que mientras más neutral nos podamos aproximar a ese concepto, mucho más significativo va a ser para nosotros. Puede ser que Dale. como que se centra más en las clases bajas o darle beneficios a las clases bajas por son más fáciles de convencer porque necesitan más cosas. Necesitan ponerle estar mejor económicamente y el gobierno les ofrece eso, entonces son como más fáciles de convencer. Coincido. El problema, yo coincido con vos en parte. A ver, sí es verdad que está relacionándose con los sectores más bajos, pero en realidad hay como, con el paso del tiempo, lo que fue pasando con el concepto populismo es que se fue utilizando como algo negativo. Es decir, hay muchos sectores, o muchos sectores, vamos a llamarlos sectores, que en realidad, por ejemplo, sostienen, como vos decías recién, sostienen que en realidad se metieron con la clase media-baja porque es la que menos... La que más cosas necesita, capaz. las que más es como que los utilizaron, ahí está, ese es el concepto, o sea, que es un poco lo que estás diciendo. Hay muchos sectores que consideran que estos líderes lo hicieron a propósito, como para utilizar las necesidades de esa clase media-baja, porque los utilizaban políticamente, porque al fin y al cabo eso se veía después retribuido en un voto. Lo que a mí me interesa que ustedes vean es que en realidad las experiencias populistas son experiencias, a ver, en donde no hay que subestimar al sector medio-bajo. No es que el sector medio-bajo votó a estos líderes de Estado benefactor, o no es que el obrero argentino votó a Perón porque es una bestia. En realidad, el obrero argentino o el campesino argentino votó a Perón porque por primera vez en su historia se encontró con un gobierno que no los reprimió, que no los persiguió y que de repente se tomó el trabajo de sentarse en esta mesa, como si nos sentáramos en este momento, y empezó a escuchar demandas concretas de esos sectores y empezó a responderlas. Entonces, si vos sos el campesino o el trabajador que está siendo como escuchado por Perón, ¿es lógico que lo vas a votar? Sí. Es obvio. A ver, Obvio. es lógico. ¿Es racional mi voto? Porque te da lo que necesitas. Tal cual. Sí. O sea, no es que son un conjunto de bestias que votan a un líder populista. En realidad son un conjunto de personas que tienen necesidades y que encuentran por primera vez la resolución en este tipo. ¿Estamos? Ahora, repito, lo que habría que ver es, en el caso de la Argentina, qué características tiene específicamente el gobierno de Perón que lleva a que, contemporáneo a la Guerra Fría, Estados Unidos decida que por más democrática que sea la experiencia peronista, lo mejor que puede hacer es golpearlo. ¿Estamos de Se me acuerdo? ocurre una pequeña idea. Dale, a ver. Igual no lo Apoyaba vamos, la perdón, no lo vamos a responder hoy, pero por lo menos nos queda Apoy- interrogante. Apoyaba a la sociedad, tipo, al ser una experiencia de Keynes, a estar apoyando a la sociedad, se parece como a lo que quería hacer el comunismo, apoyar al lado obrero. Estás muy ubicada. Estás muy ubicada. Obviamente, no será, obviamente, a ver, Perón no es comunista, Perón está a años luz de No. ser un comunista. De hecho, él es un general, es capitalista, plenamente como comprometido con el Estado benefactor. Pero sí es verdad que ese respaldo de los sectores muy bajos va a inquietar muchísimo a un Estados Unidos que asocia el respaldo obrero con comunismo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, como primera aproximación, ¿estamos? ¿Llegaron todos a esto? ¿Sí? A ver, lo que me interesa ahora es trabajar fuertemente las condiciones que da este autor en función de comprender la experiencia populista. Vamos a hacer una cosa, pongan, así ya no se los subo a plataforma. El texto de Frey se lo subo sí a plataforma, porque no tienen otra forma de tenerlo. Lo que les pido del texto de Frey, ponen 1. Identificar cuáles son los principales o las principales dificultades
identificar cuáles son las principales dificultades al momento de definir el término populismo. Segundo ítem. Focalizando en la segunda etapa que aborda el autor, hago un paréntesis acá y se los explico, el autor enumera 3 etapas diferentes. Una primera etapa para fines del siglo XIX, una segunda etapa para mediados del siglo XX, que es la que nos interesa, y una tercera para fines del siglo XX. A ver, focalicen siempre la atención en la segunda etapa que plantea el autor, es la única que nos interesa. Focalizando en la segunda etapa del autor, o algo así dije, identifique las siguientes condiciones. Identifique las siguientes condiciones. Identifiquen Las siguientes condiciones que el autor plantea para identificar, valga la redundancia, una experiencia populista. 2 puntos. La primera condición es fracaso de élites, o sea, élites. Élites. Fracaso de élites. La segunda condición es como modernización económica. La tercera condición es como política pasional. Y la última, como una experiencia ni plenamente democrática. ¿Una experiencia qué? Como una experiencia ni plenamente democrática, coma, ni totalitaria. ¿Estamos? A ver, básicamente lo que tiene que guiar su lectura es, este autor supone que hay 4 condiciones, que son estas que les estoy dando, que si uno puede identificar esas 4 condiciones de manera como objetiva, podríamos reconocer que esa experiencia de gobierno es una experiencia populista. ¿Estamos? Lo que tenemos que hacer es llenar de contenido, obviamente, esas condiciones que solamente hasta ahora son enunciados. ¿Estamos? ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Sí. ¿Experiencia populista o política? Populista. ¿Cuál? Ah, Perdón. ¿Cuál? La de, viste que diste fracaso de la élite, la segunda, esa. Sí. ¿Qué pasa con esa? No, que no llegue a copiar. Ah, fracaso de élites, como fracaso de élites. No, la de abajo, la 2. Ay, no me acuerdo cuál era la 2. Ah, como modernización económica. Eso, gracias. Sí. ¿Esto te lo mandamos o No me lo vamos a- manden, no me lo manden. Sobre esto, a ver, obviamente no lo mandan, no lo bajan. Si ustedes van haciendo algún tipo de pregunta y respuesta, lo hacen. Sobre este texto sale el segundo trabajo práctico. Entonces, lo que necesito es que lo tengan leído para que el viernes que viene lo podamos como poner como en discusión, pero ya ustedes con un poco más de contenido. Y sobre esto, bajo el trabajo práctico para la semana que les sigue. Y aflojamos después con trabajo. ¿Estamos? Vengan leídos, aparezcan leídos y nos vemos entonces la semana que viene. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Dale. Perdón, porque no lo dije. ¿Alguna duda? Yo tengo alguna duda. Dale. Chao. Pará, Lucas, ¿sí tenías una duda? Sí. O sea, estas preguntas que mandaste las tenemos que resolver para la clase que viene, pero no las tenemos que entregar. Sería. No. Yo cuando les diga que van a tener que entregar algo, yo se los voy a decir. A ver, lo que puede pasar en momentos de entrega son que yo te lo pida explícitamente entregado, como el trabajo práctico, o que yo les diga que participen en el foro, que son obligatorios. Si no, simplemente apelo, a ver, porque los estoy tratando también como chicos, a ver, como traté a todos los quintos años, en realidad. Para mí es lectura, vamos leyendo, vamos armándolo entre todos, pero no está, a ver, si no lo haces, eventualmente lo vas a tener que hacer porque de acá a 15 días me vas a entregar un trabajo. Entonces, la idea es también ir construyéndolo un poco más horizontal esto. Mientras más lees vos, más posibilidad de intercambiar lo que vamos leyendo,
Hoy fue un poco más mío, pero porque en realidad entiendo que tenía que introducirlos al tema y que no necesariamente ustedes sabían que era populismo. ¿Estamos? Pero la idea es que puedan leer y que al momento de encontrarnos el viernes que viene podamos entre todos aportar a la construcción del texto. ¿Está? Claro, nada más. Entonces, sí. Perfecto. Adiós, nos Vale. vemos la semana que viene. Un Adiós. placer. Chao. Chao.